Selección de parámetros para el modelo de Moore-Coulomb. Comencemos con una introducción filosófica. Los parámetros no son parámetros del terreno, son parámetros de un modelo. Uno tiene un problema de ingeniería que se soluciona con una teoría, esta teoría se aplica a través de un modelo y el modelo se calibra con los parámetros de entrada. Por eso los parámetros dependen del problema, de la teoría, del modelo y del material, pero no solo del material. Entonces uno tiene un modelo para reproducir un cierto comportamiento, por ejemplo la resistencia al corte o la falla drenada, solo eso. El modelo constitutivo reproduce solamente alguna, pero no todas las características de los materiales. El modelista elige el modelo porque conoce las características que el modelo reproduce y no reproduce, y entonces elige el modelo que necesita para el problema que está estudiando. Para ese modelo tiene que elegir los parámetros materiales que sean realistas y que permitan reproducir el comportamiento del material en el alcance que tiene su trabajo. Además hay que tener enorme cantidad de cuidado cuando uno quiere reproducir el comportamiento que llamamos entre comillas experimental. Solamente restringiendo el análisis a suelos y rocas, la norma STM para rocas define a la tensión que se pone en esta ordenada como la carga sobre el área inicial para un ensayo de compresión simple de un testigo de roca. Mientras que la norma de suelos define a la misma tensión como la carga sobre el área en cada instante, que se calcula con esta fórmula según la propia norma. O sea que uno recibe una curva tensión-deformación de un laboratorio que hace ensayos para suelos y rocas y tiene que preguntar con qué norma se hizo, porque el mismo resultado de la misma probeta sacada con la misma máquina puede tener dos curvas diferentes en este gráfico en función de qué norma se empleó para su interpretación. Entonces, para los problemas que vamos a analizar con el modelo de Moore-Coulomb es fundamental la selección de los parámetros resistentes porque el modelo de Moore-Coulomb tiene mayor capacidad y mayor utilidad para los problemas de rotura. Entonces los parámetros resistentes, que son cohesión y fricción, debe tener en cuenta el rango de deformación, si vamos a trabajar en pequeñas o en grandes deformaciones, y la dirección de carga, porque en el modelo de Moore-Coulomb predice la misma resistencia en estado triaxial o en deformación plana. También la presión media, sabemos que el ángulo de fricción interna de suelos y rocas depende de la presión media, que es algo que no tiene en cuenta el modelo de Moore-Coulomb. ¿Cuál es el propósito del modelo? La primera pregunta antes de definir los parámetros que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de una fundación de máquinas que trabaja en rango esencialmente elástico, hay que poner parámetros de rigidez realistas y no importa cuáles son los parámetros de resistencia que pongamos, deben ser muy altos porque lo único que queremos es reproducir el comportamiento elástico. El modelo de Moore-Coulomb en este sentido es excesivo. Para los problemas de zapatas, en lo que vamos a tener plasticidad en algunos puntos debajo de zapatas y en algunos otros puntos permanecerán en estado elástico, elegiremos una rigidez media, esta línea verde es menos rígida que la curva real, y unos parámetros resistentes que corresponden al pico de resistencia del material. Para muros y tablestacas, una porción muy significativa de la masa de terreno entra en plasticidad. Entonces tenemos que elegir una rigidez que es significativamente menor que la rigidez elástica y tenemos que tener precaución en elegir parámetros resistentes que sean compatibles con el rango de deformación, la cantidad de deformación plástica que vamos a experimentar en nuestro problema. Si vamos a tener una deformación plástica hasta por acá, entonces la única manera de garantizar que esa deformación plástica ocurre en la tensión que estamos usando es usar esta línea. ¿Eso es excesivo? Bueno, se usa una línea ligeramente superior, pero no el pico en el caso de muros y tablestacas. Y para taludes, sobre todo para taludes naturales, que ya han sufrido fenómenos de deformación muy significativos, corresponde emplear parámetros de resistencia residual y no interesa cuáles son los parámetros elásticos que usemos porque la predicción de deformación va a estar totalmente errada en cualquier caso. Entonces, en la curva que muestra la degradación de la rigidez secante respecto de la inicial en función de la distorsión, vamos a poder definir una zona para fundaciones de máquinas,
que es esta, de acá hasta acá, con deformaciones del orden de 10 a la menos 4 menor, donde podemos usar simplemente modelos elásticos. Una zona con una deformación entre más o menos 10 a la menos 4 y más o menos de 5 por 10 a la menos 3, donde el comportamiento del material va a tener algunos puntos debajo de la zapata en estado plástico, otros puntos en estado elástico. Aquí el modelo de Moore-Coulomb es relativamente poco preciso y no es recomendado. Y después tenemos los casos en los que una proporción significativa del material está en falla, como los muros, por ejemplo, muros de contención, y en este caso la recomendación es usar una rigidez relativamente baja y parámetros resistentes máximos para el caso de muros, un poco menos que máximos para el caso de taludes, y en todo caso la penalización es fundamentalmente sobre la cohesión y mucho más tarde sobre el ángulo de fricción interna. Mucho más tarde quiere decir solamente en los problemas que tienen realmente grandes deformaciones es que recomendamos reducciones en el ángulo de fricción interna. Además, el ángulo de dilatancia. El ángulo de dilatancia que elijamos tiene que ser consistente con el ángulo de fricción interna que elijamos. Y eso a su vez tiene que ser consistente con la densidad del material. Si el material es denso, el ángulo de fricción interna es mayor que el ángulo de fricción interna crítico. Y la muestra aumenta su volumen en la cámara triaxial. Y la muestra blanda para grandes deformaciones. Y el ángulo de dilatancia es positivo, o sea, hay un aumento de volumen elastoplástico. Siempre vamos a ver que esto está acompañado por una deformación localizada. Si el material es suelto, entonces todas estas cosas pasan a la vez. El ángulo de fricción interna es igual al ángulo de fricción interna crítico y la muestra reduce su volumen en el triaxial, siempre reduce su volumen hasta el final donde se hace volumen constante, en el estado crítico, y la muestra endurece para grandes deformaciones, o sea, está todo el tiempo en plasticidad hasta que alcanza el estado crítico y ya no endurece más. Y el ángulo de dilatancia es negativo, quiere decir que todo el tiempo la muestra reduce su volumen, pero en el modelo de Moore-Coulomb se asume comportamiento elástico hasta la falla y un ángulo de dilatancia nulo en el tramo elastoplástico.